Es que como les decía, amén, vamos a hablar la ética, como se titula la clase, la ética ministerial. La ética ministerial, mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Gloria al Señor, ahí es donde se nos pide que tengamos la escritura. Gloria al Señor. Y Romanos 12 en su contexto general, ¿verdad? En el sentido general del texto, nos va a hablar de los deberes cristianos. Y cuando hablamos de la ética ministerial, pues vamos a ver que mucho de esto tiene que ver con los deberes cristianos. Entonces, como recordaremos, vamos a seguir hablando de los valores esenciales de la iglesia. Ya que estamos hablando de los valores esenciales de la iglesia, gloria al Señor, uno de esos valores o uno de esos principios de la iglesia va a ser la ética, o viene siendo la ética. La Biblia es muy enfática en el orden de cómo es que se debe de manejar el creyente, la persona que busca de Dios, la persona que dice que ama a Dios. La Biblia es muy enfática con respecto a estas cosas. Así es que dentro de los valores esenciales de la iglesia tenemos que mirar también la ética. Y nos dice el versículo para meditar que se nos sugiere en el expositor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En primera de Juan 2:15. Entonces nos está hablando aquí el versículo, ¿verdad?, de que debe de haber una cierta separación de lo que hace el mundo y lo que hace el creyente cristiano. ¿Okay? En el mundo existe la ética, pero es bastante diferente con lo que nosotros como cristianos conocemos como ética, y más enfáticamente la ética cristiana. Entonces más adelante vamos a ver algunos puntos muy importantes de eso. Pero sí quiero enfatizar en el hecho de que allá en el mundo, ¿verdad?, hay ciertas reglas, ciertos parámetros, ciertas limitaciones, si se puede decir, por las cuales las personas se tienen que regir, pero no son similares, o no son las mismas, mejor dicho, que los parámetros por los cuales los cristianos debemos de regirnos. Entonces la ética cristiana va a ser un poco difícil, y encontré y saqué el versículo, mejor dicho, de Romanos 12, versículo 18, que me llamó la atención en cuanto le estaba mirando esta clase. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, o sea, en cuanto dependa de mí, de usted, de todos nosotros, si es posible, está diciendo la Escritura, vivamos en paz con todos. Y creo que eso nos puede ayudar, ¿verdad?, a aplicar una ética cristiana efectiva, cuando mi deseo ferviente, mi deseo continuo es estar en paz con todos, vivir en paz con todos, porque qué bonito es y qué bonito se siente cuando uno simplemente vive en paz, en tranquilidad, ¿verdad? Está manejando en la carretera y usted va en paz. Le cruzan por el frente y usted está en paz, ¿verdad? Le agarra la luz roja y usted está en paz. Amén. Estamos aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, por eso es que el versículo nos está sugiriendo, ¿verdad?, nos está diciendo, vivamos en paz en cuanto más nosotros podamos vivir en paz. Y de eso trata la ética. El propósito de la ética es que nosotros estemos en paz, especialmente nosotros entre hermanos, entre la iglesia. Imagínense, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que somos hermanos, que somos hijos del mismo Dios, debemos de siempre estar en paz, en tranquilidad. No es bueno ni es normal, ¿verdad?, que las personas de una iglesia se estén peleando como perros y como gatos. Eso no es lo que debe de existir. Entonces la Biblia nos está diciendo, vivamos en paz con todos. Amén, gloria al Señor. Ética, ¿qué es ética? Ética es la ciencia de la conducta, o sea, el estudio de la conducta. En efecto, la ética estudia las costumbres humanas, los principios de sus acciones, y considera lo que constituye lo bueno y lo malo en tales principios y costumbres. Como les decía, en el mundo hay un parámetro de ética, y dentro de la iglesia también hay un parámetro de
ética. Entonces vamos a enfocarnos hoy en lo que es la ética cristiana, pero en sí es el estudio o la ciencia de la conducta, ¿verdad? Y mencionábamos con los maestros en la clase que el cristiano siempre tiene que tener un estándar mucho más alto, ¿verdad? No puede usted decir en el trabajo que es cristiano y comportarse como sus compañeros, porque entonces, ¿verdad? Dicen, no que eres cristiano, ¿verdad? Entonces, como que se tiene un más alto estándar, y eso es bueno. Entonces, la ética cristiana va a ser o es el reflejo de la enseñanza bíblica en la vida del cristiano. Entonces, de acuerdo a la manera que yo me comporte, de acuerdo a la manera que yo viva, va a ser el nivel de conocimiento o de acercamiento que yo tenga con mi Dios. Recordemos que entre más cerca yo estoy de Dios, más yo voy a ser como el Señor, más fruto yo voy a producir, porque el Espíritu Santo está avivado, está ardiente dentro de mí. Entonces mi carácter va a reflejar el carácter de Cristo. Pero si yo me alejo un poco del Señor, o estoy un poco ahí tambaleando, un poco frío posiblemente, entonces mi carácter o lo que se va a reflejar en mí no va a ser mucho del Señor, sino más lo mío. Y ahí es donde podemos entrar en conflicto, porque, ¿verdad? Posiblemente no tenemos la dirección del Espíritu Santo, y entonces hacemos posiblemente algo o decimos algo que no es necesariamente lo más correcto, lo más ético, y entramos en problemas, y ahí se descompone esa paz de la cual nos dice el apóstol Pablo que debemos procurar. Entonces, la ética cristiana es el reflejo de la enseñanza bíblica en la vida del cristiano. De acuerdo a cómo yo me comporto, va a ser la manera en que la gente va a definir cuán cerca yo estoy de Dios, o cuánto yo estoy fundamentado en la palabra del Señor. Eso es muy importante que recordemos, ¿verdad?, que hay un mundo que nos está mirando, y no solamente hay un mundo que nos está mirando, hay personas que nos están mirando aquí dentro. Por lo general todos venimos al templo, todos somos iglesia del Señor, pero siempre hay los que son un poco más fuertes y los que son un poco más débiles. A veces por la mala conducta de unos, los más débiles pueden ser afectados. Entonces debemos de tener ese cuidado, especialmente en el liderato, de que siempre procuremos conducirnos de la mejor manera para que nadie sea afectado, para que el cuerpo no sea afectado. Entonces debemos procurar eso. Cuando ponemos en práctica la ética cristiana, del estilo de vida cristiano, se tienen unas expectativas más altas que de las del estilo de vida secular. El cristiano entonces tiene la responsabilidad de regirse bajo unos altos parámetros de responsabilidad y rectitud. Debemos de recordar que es la Biblia la que nos da instrucciones detalladas de cómo es que nosotros debemos de comportarnos. De hecho, me recuerda al texto, ¿verdad?, que en una ocasión escribe el apóstol Pablo también, donde dice que tengamos cuidado cómo nos comportamos, ¿verdad?, que no vivamos como necios, sino que vivamos como sabios. Y en ese aspecto él está hablando de aprovechar bien el tiempo, pero es importante, ¿verdad?, que aún en el tiempo nosotros también practiquemos la ética. ¿De qué nos habla la ética? La ética nos habla de integridad, nos habla de moral, nos habla de principios, de honestidad, de corrección, de justicia, de responsabilidad, de conciencia, de elección, de honor, de valor, ¿verdad? De eso nos está hablando la ética. En general, principios. Necesitamos practicar los principios que nos enseña la Biblia. Necesitamos, ¿verdad?, tener bien en cuenta qué es lo que el Señor está esperando de nosotros. Porque recordemos que aquí podemos nosotros llenar las expectativas posiblemente de nuestros líderes, posiblemente de nuestros pastores, posiblemente de una organización, pero a quien nosotros debemos de complacer en sí es al Señor, ¿verdad? Estamos llamados a obedecer al Señor. Y claro, cuando yo obedezco a mi Dios, ¿verdad?, cuando yo tengo la capacidad de obedecer a mi Dios, entonces también Dios me ayuda para que yo me pueda someter a mis líderes. Entonces todo esto se va conectando el uno del
otro. Entonces, de todas esas cosas nos va a hablar la ética. Ahora, si nos ponemos a estudiar a profundidad la ética, mire, cuando estábamos en el instituto nos dieron un libro de ética, posiblemente el obispo sabe de qué libro estoy hablando, y es un libro como de 500 páginas, y imagínense, si habláramos de ética aquí tendríamos que durar un poco de más de una semana hablando, ¿verdad? Día tras día acerca de la ética. Pero vamos a dar lo que se nos permita en el tiempo que tenemos. ¿En qué se basa la ética? Primero que nada, ¿por qué la ética y en qué se basa la ética? Debemos de entender, bueno, Dios quiere que nosotros seamos éticos, que vivamos un estilo de vida, una conducta especial, una conducta específica, pero ¿por qué? La Biblia nos señala que la ética se basa, o la ética cristiana en este aspecto, se basa en el amor, se basa en el amor. Cuando nosotros tenemos amor, y el amor es el amor que Dios nos da, ¿verdad? Entonces vamos a tener la capacidad de ser muy éticos o muy rectos en nuestra manera de vivir. Romanos 5:5, en el mismo libro que estamos estudiando el día de hoy, nos dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, vino el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu Santo es el que empezó a producir en usted amor, ¿verdad? Y ese es un amor verdadero, un amor genuino, no es un amor como el que, hoy se está celebrando, ¿verdad? Mucho amor, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué tipo de amor es el que se está celebrando, si es ese amor que Dios pone, o si es verdaderamente, o si es solamente un amor pasajero, un amor de un día y que ya mañana desaparece, ¿verdad? Por hoy nos olvidamos de las peleas y de los gritos, pero mañana volvemos a lo mismo, y ese no es el amor que Dios da. El amor de Dios es perfecto. Aquí nos dice el apóstol Pablo, ya volviendo a Romanos, nos dice que el amor sea sin fingimiento. Y nos llama, esta frase nos llama a hacer uso del amor que Dios puso en nuestros corazones, como el amor de Jesús al venir a morir en la cruz del Calvario. O sea que este amor debe de ser sin fingimiento. Sugiere la idea de que no sea con hipocresía. O en el antiguo griego se usaba o se decía que fuera un verdadero amor, porque en el antiguo griego, si se usaba un amor hipócrita, era un amor que daba a entender a alguien que estaba enmascarado, que tenía un disfraz. Entonces, la realidad de esta frase que el apóstol Pablo usa en Romanos 12, de que el amor sea sin fingimiento, nos está diciendo que el amor sea el amor real, el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el amor de Dios, vamos a nosotros poder ser muy éticos. ¿Por qué? Porque si yo amo a mi hermano, entonces yo voy a entender que si yo digo algo negativo de él, ¿verdad? Él se va a doler y al final va a crear un conflicto, va a crear una fricción. Entonces yo en lugar de decirle a alguien más posiblemente la falta de ese hermano, yo que vengo le digo, hermano mío, hermano fulano de tal, mire, yo estoy mirando esto, ¿qué está sucediendo con usted? ¿Podemos dialogar sobre esto? ¿Podemos trabajar en algo? ¿O algo me está molestando? ¿Usted me hizo algo que me está molestando? ¿Podemos dialogar con respecto a esta situación? Entonces ahí, en amor, arreglamos esa situación y yo me evito posiblemente un grave problema cuando en lugar de hablar con esa persona voy y empiezo a hablar con otras personas con respecto a la falta o lo que esa persona posiblemente hizo mal. Entonces, las pautas y bases de la ética que el apóstol Pablo le quiere enseñar a los romanos se basan en el amor. Recordemos que si no hay amor, no hay nada. Entonces, ¿verdad? Nuevamente podríamos ir a Corintios, 1 Corintios capítulo 13, donde nos dice que si no hay amor, ¿verdad? Soy címbalo que retiñe, metal que resuena. Por más que tratemos entonces nosotros, cuando no hay amor no van a funcionar las cosas. Se nos llama a aborrecer lo malo, pero a la misma vez
a seguir lo bueno. ¿Verdad? No solamente rechazar lo malo, porque a veces somos buenos rechazando lo malo, pero cuando se trata de nosotros seguir lo bueno, a veces es difícil. De tomar las decisiones correctas o hacer lo correcto, a veces va a ser un poco difícil dependiendo la ocasión. En ocasiones es más fácil o va a ser más fácil mirar lo malo en algo o en alguien a procurar mirar lo bueno o lo positivo en una persona o en una situación. La mente humana es así, hermanos. La mente humana funciona así. El hermano Gabriel puede hacer 1000 cosas buenas, pero el día que el hermano Gabriel se cae, todo el mundo se acuerda de que el hermano Gabriel se cayó. Y todas las cosas, 1000 cosas buenas que el hermano Gabriel hizo, nadie se acuerda. Y no se preocupe, así soy yo también. Esa es la mentalidad del ser humano, así somos. Por lo general miramos lo negativo, nos enfocamos en lo negativo. Pero en la base de la ética del amor o en el amor, se nos sugiere que procuremos mirar lo bueno, lo que es positivo, antes de mirar lo negativo. Ahora, cuando encontramos lo negativo, ¿qué hacemos? Trabajamos con eso para mejorarlo, ¿verdad? Para que esas cosas se arreglen. Entonces, nos dice nuevamente en el texto, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Entonces, se nos hace el llamado a amarnos como hermanos, ¿verdad? Y yo sé que a veces como hermanos, a veces, bueno, no sé, yo tuve muchos hermanos y posiblemente por eso me peleaba con mi hermano un poco más grande que yo, pero al final del día somos hermanos, y cuando yo necesitaba de él, él me ayudó, y cuando él necesitaba de mí, yo lo ayudé, y nos amamos. Entonces el apóstol Pablo nos dice que debemos de amarnos. Entonces los siguientes versículos van a ir describiendo ese amor que es en su resultado nos llevan a una ética cristiana efectiva. Y continúa diciendo también en cuanto a honra. Fíjese qué interesante que el apóstol Pablo menciona aquí en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y qué importante es la honra dentro del pueblo del Señor. Honrar a los hermanos de la fe es darles su lugar. Es decir, este es el hermano fulano, esta es la hermana fulana. Yo respeto, yo honro la vida de esta persona. Dentro de la iglesia todos somos hermanos, y algunos Dios los ha puesto obviamente más arriba, dirigir sobre otros. En estos casos, el que necesita ser guiado, al igual que el que guía, deben honrarse mutuamente. En este tiempo, ¿verdad? Lo que dice aquí la escritura en cuanto a honra, desafortunadamente como que se ha perdido un poco en nuestra sociedad, ¿verdad? La maldad y la sociedad ha hecho, ¿verdad?, que no se tenga ese respeto, esa mayor honra para ciertas personas. Yo me recuerdo cuando yo estaba creciendo en la iglesia, ¿verdad?, cuando venía el pastor por el pasillo, nosotros hacíamos así, hermano, y como que no queríamos que el pastor nos mirara, porque era una gran estima, o sea, mirábamos a las personas así como que, mucho respeto, mucha honra, y no creo que era miedo, porque sabíamos que el pastor era una persona accesible y que nos amaba y que nos abrazaba, pero a la misma vez sabíamos que es un hombre, o que era un hombre de Dios, que merecía un respeto específico, muy serio, algo tremendo. Y eso es muy importante, la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Mire qué hermoso. El apóstol Pablo nos está diciendo que nos prefiéramos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo. A veces va a ser más fácil buscar amigos por allá afuera, o buscar personas que les tengamos confianza o que nos confíen allá afuera, pero la Biblia nos está diciendo, prefiéranse los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ámense. Porque ¿qué pasa, amados? Que si usted tiene un familiar que no es convertido, ¿verdad?, y lo invita posiblemente a su casa, en ese lugar lo que va a escuchar posiblemente va a ser música mundana, posiblemente va a haber bebidas, posiblemente va a haber un sinnúmero de cosas que usted no puede practicar. Pero si, por ejemplo, el hermano Tony nos invita a todos a un asado, todos sabemos que podemos ir con libertad a la casa del hermano Tony, porque ahí es una casa de Dios, ¿verdad?
Es una casa donde no hay maldad, donde no hay malicia, y entramos libremente y disfrutamos con el hermano Tony, y después todos tranquilos. No tenemos que salir frustrados, ni decir, me arrepiento de haber venido a esta fiesta, ¿verdad? Nada de eso. No hay desplantes, no hay maldad, no hay ningún tipo de esa cosa. Solamente por dar un ejemplo. Entonces nos dice, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿De qué nos habla? Nos habla de unidad, nos habla de hermandad, nos habla de ayudarnos los unos a los otros, de que los más fuertes ayuden a los más débiles, que los más grandes ayuden a levantarse a los más chicos. Esa hermandad que debemos de tener como hermanos. Y ya esto nos viene hablando de la ética. O sea, si no se ha dado cuenta, ya empecé a hablar de la ética desde hace ratito. ¿Ok? Entonces nos llama también el apóstol Pablo a ser diligentes en nuestras labores, y hasta menciona sin pereza. Fíjese, parte de la ética es ser diligentes y sin pereza. Y a nosotros, ¿verdad? Los más jóvenes nos gusta ser lo que se dice en inglés procrastinators, ¿verdad? Nos gusta procrastinar, como que hacemos las cosas de último instante, a la última hora, ¿verdad? Esto es algo nuevo, porque yo sé que antes se les decía a las personas, tienes una tarea para la próxima semana, y ya el miércoles, el jueves ya lo tenían ready. Pero a nosotros en este tiempo se nos dice, tienes una semana para entregar el próximo martes, y el lunes en la noche estoy a todo lo que da en la computadora, ¿verdad? Buscando la forma de acabar esa tarea cuando tuve toda la semana. Entonces, parte de nuestra ética, parte de mi ética es ser diligente en mis labores. Que no sea una persona perezosa. Entonces se debe depender continuamente del Espíritu Santo. Solo así, cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo, va a ser el Espíritu Santo el que va a impartir sobre nosotros las fuerzas y el enfoque claro en el trabajo del Señor. Nuevamente también nos llama a estar gozosos. Estas son pautas de la ética que el apóstol Pablo está enseñando aquí en Romanos 12. Nos dice que estemos gozosos pensando en que el Señor viene pronto por nosotros. Si yo no estoy gozoso continuamente, y continuamente estoy en negatividad, estoy triste o estoy melancólico, melancólica, ¿qué es lo que voy a producir en mis hermanos? ¿Verdad? Gozo yo que, ¿dónde está el gozo? Entonces, si yo soy una persona así, imagínense, ¿qué le voy a dar a mi hermana que posiblemente viene peor que yo? Imagínense, pues, Dios mío, que Dios nos ayude, ¿no? Pero si yo entiendo que tengo una responsabilidad con mis hermanos y conmigo mismo y con mi Señor, yo digo, no, el Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Yo voy a estar gozoso. Me voy a gozar en mi tribulación. Voy a disfrutar mi tribulación, mi problema, ¿verdad? Voy a disfrutar porque va a llegar el momento donde Dios me va a ayudar. Y yo sé que Dios se va a glorificar en mi vida. Entonces, es ese gozo que le pide el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos está pidiendo a nosotros. Igual nos dice que, nuevamente, ya lo mencioné, sufrir en la tribulación, porque el camino del Señor no siempre es fácil, pero aún en las luchas nosotros podemos mantener la calma y esperar en el Señor. Son pautas éticas que nos está dando. Entonces, nos habla también de la constancia en la oración. Dentro de mi vida cristiana, ¿verdad? Yo debo de practicar la oración. Es la oración, la ayuda del cristiano, que le ayuda al cristiano a mantenerse en esa conexión con Dios, y que esa conexión se mantenga viva continuamente. Si yo no busco del Señor, como ya decía, ¿verdad? Yo me voy a ir alejando del Señor, y cuando menos lo siento, ya yo estoy actuando posiblemente como actuaba antes, ¿verdad? Estoy reviviendo el muerto que ya Cristo había dejado, que ya Cristo había enterrado, lo estoy reviviendo, y sin darme cuenta ya el muerto empezó a trabajar dentro de mí, ¿verdad? Esa vieja criatura. Tristemente a veces no nos damos cuenta, y de repente, ¿verdad? Nos sale algo de aquel tiempo, y debemos de tener ese cuidado. Por eso la comunión con el Señor continuamente, la comunión con Dios. Nos dice también, nos habla de practicar o suplir, la necesidad dentro del cuerpo del Señor. Y qué importante, hermanos,
que suplamos la necesidad de los unos hacia los otros. Esto es muy importante. La hermandad entre la iglesia del Señor es muy importante, que el pueblo atienda las necesidades de nuestra comunidad de fe. Esto se logra bajo el efecto del amor en Cristo. ¿Cómo es que las personas van a saber que nosotros somos cristianos? ¿Cómo es que el mundo va a saber que verdaderamente somos seguidores de Cristo? Porque el Señor dijo que se amen los unos a los otros. ¿Cómo vamos a saber que somos cristianos? Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, cuando suplimos la necesidad de los unos hacia los otros. Practicar la hospitabilidad, ¿verdad? Posiblemente la hospitabilidad de la que hablaba el apóstol Pablo en ese tiempo era diferente a lo que nosotros hoy conocemos como hospitabilidad, pero por lo menos en el caso de que cuando viene una visita a nuestro templo, que seamos amables, que les recibamos, que les abracemos, que les saludemos, ¿verdad? Que les demos afecto, que ellos sientan el cariño, que ellos sientan como que están llegando a un lugar donde no van a ser enjuiciados, donde no van a ser criticados, donde simplemente pueden llegar y sentirse bien y recibir la palabra que Dios tiene para ellos, y entonces Dios va a hacer el resto del trabajo. Pero la hospitabilidad es muy importante. Vamos a ver. Y también nos habla de bendecir a los que nos persiguen, de no ser maldicientes, de gozarnos con aquellos que tienen gozo y a la misma vez llorar con los que tienen luchas y penas, y hace un llamado a la unidad. Resalta la necesidad de la humildad también aquí en Romanos 12. Entonces, amados, pero todo esto, ¿verdad? Todo esto se produce, todo esto nace, sale cuando hay amor en medio del pueblo. Entonces, si nosotros nos amamos y si nosotros amamos al Señor, debemos nosotros de producir todos estos bienes, todas estas prácticas muy éticas, por cierto. Entonces, la base de la ética cristiana viene siendo el amor, ¿verdad? Ya que pusimos la base, entonces ahora podemos hablar un poco acerca de la ética básica, algunos principios básicos de la ética, ¿verdad? Encontré ese dibujito y me llamó la atención, y lo vamos a fundar en este versículo, Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Okay? La ética cristiana básico, lo más básico que vamos a encontrar es esto: no seas vencido de lo malo. O sea, no permitas que el mal germine en tu corazón, penetre en tu corazón. No permitas que el mal siembre su semilla y produzca una planta fea en tu corazón, sino que con el bien vas a vencer el mal. Fíjese esa ovejita, ¿verdad? No sé qué animal sea, si es un lobo, un coyote, es un lobo, ¿verdad? ¿Cómo es que está gracioso? La ovejita está queriendo darle unas flores a ese lobo. Ella está diciendo: me vienes a comer, pero mira, te estoy recibiendo con amor. Te estoy venciendo. Te estoy rompiendo para que me comas con amor. Entonces, la base de esto es que con el bien, ¿verdad?, nosotros podamos apagar el mal. Decía el dicho, ¿verdad?, del Chavo del Ocho, ¿verdad? La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿verdad? Y esto es una realidad, a pesar de que lo dijo el Chavo del Ocho, ¿verdad? Fue una realidad. La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Entonces, vencer con el bien el malo. Cuando hablamos de ética cristiana básica, el apóstol Pablo usa las mismas enseñanzas que Jesús utilizó. Fíjese qué hermoso que en todas las cosas la Biblia no se contradice ni está en conflicto, sino que el mismo apóstol Pablo, por dirección del Espíritu Santo, empieza a hablar de lo mismo que el Señor Jesús enseñó en el Monte de los Olivos, en su Sermón del Monte. Y estas enseñanzas van a redarguir al creyente a seguir en una vida de principios que le ayudarán a estar en paz con todos los hombres. La idea general de estas pautas es que no more el mal dentro del cuerpo de Cristo, pero por el contrario, que lo bueno venza
a lo malo. Si usamos la analogía de la luz y las tinieblas, Él nos está pidiendo a nosotros que brille más nuestra luz en medio de las tinieblas. Él es lo mismo que pidió Cristo cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y como luz, amados, nosotros debemos hacer resplandecer la luz de Jesús dentro de nosotros. Nos habla acerca de la venganza, ¿verdad? Nos habla acerca de la venganza. No podemos vengarnos, ¿verdad? A veces va a ser posiblemente pareciera muy sencillo a veces vengarse de las personas, o cuando el jefe nos hace algo, ¿verdad? Y decimos: ajá, pero me las vas a pagar, no voy a venir ya los sábados, ¿verdad? O no voy a venir ya overtime para que se te quite, para que veas que yo sí saco el trabajo y ahorita me estás regañando, ¿verdad? Nos reímos porque sí pensamos así a veces, ¿verdad? Sí lo pensamos. Y está bien, amados, somos humanos, pero para eso está la Biblia, ¿verdad? Para recordarnos, ¿verdad? De que no es muy bueno a veces hacer eso, ¿ok? Nos habla de no buscar la venganza, o sea, tratar a la gente, no tratar a las personas como nos tratan a nosotros, más bien tratarlos de una mejor manera. Buscar el bien en todas las personas. Y también nos sugiere, ¿verdad?, no vengarnos nosotros a nosotros mismos, pero permitamos que Dios sea el que dé el pago. Y qué maravilloso, amados. No sé si a ustedes les ha tocado vivir situaciones así, donde, ¿verdad?, posiblemente le hicieron algo y usted dijo: bueno, Señor, en tus manos está. Y de repente usted mira cómo es que el Señor saca la cara por usted. Y usted dice: wow, ¿verdad? Fue mucho más buena la venganza de Dios que la mía. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque sí pasa, amados, sí pasa, ¿verdad? A veces nosotros nos sentimos frustrados en situaciones, a veces la gente quiere entrar en conflictos con nosotros. Nos sucede como la persona esa que venía flasheándole las luces al carro de la viejita que venía enfrente, ¿verdad? Venía la viejita así, bien nerviosa manejando, y el de atrás flasheándole las luces y dándole al claxon y muévete y muévete y muévete, y llega el momento donde puede rebasarla, ¿verdad? La rebasa, y en cuanto la rebasa, en la intersección estaba el policía, y ¿qué hizo el policía? Lo paró a él, ¿verdad? A veces Dios trabaja de unas maneras que uno ni siquiera se imagina. Entonces es muy bueno dejar que Dios dé el pago de todas las cosas. También nos dice el apóstol Pablo nuevamente aquí: alimentar aún a los enemigos, darles de beber al que tiene sed, y a veces, aunque no quieran que uno les ayude, ¿verdad?, ayudar a esas personas que posiblemente no quieran posiblemente ni aún vernos. Les ha tocado trabajar con alguien que, ¿verdad?, les cierra la puerta y le dice: no, salte de mi casa, no me vengas con tu Cristo, o tú eres un aleluya, no me estés molestando, ¿verdad? Pero aún en esos momentos decir: bueno, no te voy a molestar con mi Cristo, pero sé que tienes una necesidad, toma, ¿verdad? Y a veces eso es lo que marca, o no a veces, eso es lo que marca la diferencia. En pocas palabras, vencer el mal. ¿Qué es lo que produce todo esto en la vida del creyente? ¿Qué es lo que hace? Que no venga juicio sobre nosotros, ¿verdad? Que no venga juicio sobre nosotros. Más bien que nosotros seamos librados del juicio y recae sobre los que no nos quieren respetar, o sobre las personas que siempre, constantemente están en contra de nosotros. Entonces, así que el texto nos dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea que cuando nosotros hacemos bien a las personas, aunque posiblemente ellos nos rechacen, ¿verdad?, no va a venir un mal sobre nosotros. El mal se lo están creando ellos mismos, y no porque nosotros queramos, simplemente porque eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? El Señor va a dar la paga. Entonces, para continuar en esta parte de la ética, me gustó mucho el comentario que nos da el escritor aquí del expositor, aunque da un comentario muy extenso. Solamente voy a leerles una parte. Nos dice: vivir como uno mismo quiere
a nuestra manera no es la forma que debe vivir un creyente en Dios. Estoy leyendo en la página, permítame ver acá, 65, en la parte gris. Vivir como uno mismo quiere a nuestra manera no es la forma que debe vivir un creyente en Dios, un cristiano, un seguidor de Jesucristo. El pasaje de Romanos 12 del 9 al 21 es un reto para que el creyente viva como Dios manda, a la manera de Dios. Un reto para vivir la vida cristiana verdadera y no la vida religiosa, banal y superflua que el mundo vive. El mandato de la Biblia para que el creyente viva la vida a la altura del verdadero evangelio se dan en el orden de lo que Dios ha provisto para nosotros para que alcancemos esa meta. Ha llegado el momento de dejar de vivir a nuestra manera y hacer una resolución seria, un compromiso con Dios, consagrarnos a Dios cada día más y vivir como Dios quiere. Amados, necesitamos comprometernos con Dios, comprometernos con el Señor, a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Va a ser muy fácil y es muy fácil en este mundo nosotros vivir como nosotros queramos, porque a nosotros no nos está vigilando todo el tiempo el pastor, o no nos están vigilando los líderes. Nosotros allá afuera podemos hacer básicamente como nosotros queramos y lo que nosotros queramos. Pero lo importante aquí no es, como ya mencionaba anteriormente, agradar a los líderes o agradar a una persona. Lo importante aquí es agradar a Dios. Y si nosotros buscamos y es nuestro deseo agradar a Dios, entonces vamos a continuamente, ¿verdad?, vivir un estilo de vida que sea agradable delante del Señor. Vamos a vivir un estilo de vida ético, ¿verdad? Vamos a ser éticos dentro de la congregación, vamos a ser éticos en nuestros trabajos, pero vamos a ser éticos en nuestras familias, vamos a ser éticos con nuestros hijos, ¿verdad? Si usted le dice al muchacho no, es no, recuerde. Si le dice sí, pues entonces es sí, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Que a veces se nos dice no, ¿verdad? Y al rato se nos dice sí, entonces ya sabemos cómo doblarle las manos o los pies al papá, ¿verdad? No, ahorita me dijo no, pero al rato me va a decir que sí, yo estoy seguro que sí. Lo voy a convencer, no te preocupes, ¿verdad? O cosas así. Entonces, vivir un estilo de vida que agrade al Señor. Todas estas pautas, amados, son solamente algunas, porque si nosotros, como les decía, vamos y miramos todo lo que la Biblia nos habla de ética, pues vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, que la Biblia nos llama a vivir un estilo de vida, ¿verdad?, donde continuamente estemos buscando la rectitud, la perfección, ¿verdad? Y aunque entendemos y sabemos que no somos perfectos, pero cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos, entonces vamos a ser exitosos, vamos a ser efectivos en esta labor del compromiso con Dios, a vivir una vida recta. Entonces, recordar que no seamos vencidos de lo malo, ¿ok? Bien.